es de Marzán, un pueblo del Valle Gordo. Hoy está aquí a ponerlo en música. Bueno, más allá de las biografías más o menos oficiales, que también están resumidas aquí en la solapa del libro, pues hay otra biografía que es esa, la de las vivencias, que decía mi hermana, y la biografía de verdad de una persona. Y esa está en el libro escrita de otra manera. Es decir, esta es la de la editorial, pero luego en el libro hay un preámbulo a esas tres partes de las que hablaba mi hermana, que titulo Un recorrido por la memoria. Habla de mi vida, pero no porque viviera nada extraordinaria, sino justamente para presentar en esa vida la trayectoria de muchas personas como yo, que salimos de un pueblo muy pequeño y que pasamos de una generación de padres que tenían una escolarización elemental, aunque se defendían bien, como decía ella, a tener hijas universitarias. Y yo creo que eso, en una generación, ha sido una proeza extraordinaria y que ha afectado a muchas familias de Omaña. Hay muchas personas que tienen, digamos, las mismas características que nosotras, que salieron del mismo sitio y que dieron un salto extraordinario. Yo creo que eso nunca se agradece de todos los padres. De hecho, yo incluyo en el libro dos cartas abiertas, una carta a mi padre y una carta a mi madre, que, aunque hablan de lo personal, los elijo también como representantes en su trayectoria de lo que podía ser la vida de una familia omañesa de su generación. Entonces, abundando un poquito en lo de los sonidos, lo de las vivencias y los sabores, los olores, que decía ella, cuando hablo de mi niñez en ese preámbulo, digo, mis sonidos fueron los sonidos de la naturaleza, el cantarido de los pájaros y de los gallos, el mugido de las vacas, el rumor de las ramas de los árboles. Aprendí a oír el silencio sonoro de ese mundo que me rodeaba. Mis sabores, los de las cerezas silvestres, las moras, el pan recién amasado, la leche recién ordeñada. Mi piel sentía las caricias de la brisa, la suavidad de la hierba verde de los prados, pero también las agresiones del viento gélido y del picor de la lana natural de los jerseys y calcitos, así se decía. Mis olores fueron los de la hierba seca, la tierra húmeda, las rosas en la ventana, la flor de sabugo, el aroma de las manzanas, el olor a la leña quemada o el que salía de la pota que hervía sobre la cocina. Mis colores, los verdes de los prados y la arboleda, los blancos y rosados de los montes, los rojos del ocaso, el blanco de la nieve. Me fascinaban los trajes estacionales con que se vestía la naturaleza, la alfombra de flores de las urces de los montes y los estampados sonrosados y blancos de los frutales en primavera, los lunares rojos de las cerezas y guindas que asomaban entre las hojas del verdor veraniego, la maravilla de los trajes multicolores de tonos ocres y rojizos del otoño, y hasta la elegancia de su desnudez invernal. Y luego sigo, mi infancia fue también un río, el río Maña, y ya vamos a hablar de ello. Cuando se habla de un libro, yo creo que lo primero que hay que hacer es presentarlo, y es probable que algunas de las personas que estéis aquí reconozcáis este lugar, donde está hecha la foto. Yo, evidentemente, como soy de la Omaña Baja, elegí una foto del río de la Omaña Baja. Esta foto está hecha desde el puente colgante. En primavera, cuando los árboles todavía no habían brotado del todo, porque yo quería eso, que destacara el agua, no la arboleda, porque si no la arboleda, de alguna manera, se come el agua. Y en la contraportada hay otra foto. Esta foto saltamos a la Omaña más alta. Es una foto de Paco Álvarez, que está aquí grabando. Aprovecho para presentarlo, entre paréntesis, los que conocéis el grupo Divulgando Omaña, pues es el creador de ese grupo, el gran reportero de Omaña y el que conoce mejor, yo creo que toda Omaña en este momento. La foto es del nacimiento del río Omaña, los primeros pasos, en Montrondo. Así que tenemos la Omaña Baja, la Omaña Alta, donde nace el río, y cuando me pidieron una foto para que la pusiera aquí, yo digo, voy a ver si tengo alguna foto por ahí de la media Omaña. Y esta foto está hecha en el Valle Gordo, en Barrio de la Puente. Ahí hay un puente de los bonitos que hay en Omaña. Digo, así tenemos de alguna manera la Omaña donde nace el río, la Omaña Baja, el curso de la Omaña, y tenemos también una foto del Valle Gordo, que es uno de los valles pues, muy importantes de Omaña. El más grande, quitando lo que llamamos el Valle Grande, que es el río
el del río Omaña. Y después, entrando en el libro, pues yo lo dedico a Omaña, la tierra que me vio nacer y que me ha regalado la palabra. Y sobre el título, que se hablaba antes del título, yo tenía claro que quería que apareciera Omaña en el título, y lo del subtítulo, que es ahí donde dudamos entre varias posibilidades, y al final prevaleció esta, porque me pareció que era un título especialmente adecuado, porque es un título que tiene un doble sentido. Por un lado se llama La voz del agua, porque es un libro, yo creo que caleidoscópico, como eso cuando miramos con el tubito y lo movemos y vemos cosas diversas, porque está escrito desde distintos puntos de vista. Hay textos que están escritos en segunda persona, donde yo hablo con elementos de la naturaleza. Hay textos que están escritos en tercera persona, donde cuento más hechos del vivir cotidiano. Y hay textos que están escritos en primera persona, en unos hablo yo y en otros habla la naturaleza personificada, que es la que nos cuenta la vida de esa Omaña. Por tanto, es un libro que es en parte ensayo, en parte memorias, en parte literatura, no sé, mezcla un poco todo porque quería adoptar distintos puntos de vista. Entonces, La voz del agua tiene que ver con eso, porque el agua y otros elementos del paisaje hablan también. Pero también porque la palabra voz significa palabra en sí mismo. Voz es un sinónimo de palabra, de nombre. Y quería explicar la etimología de la palabra Omaña. Ya la expliqué en el libro anterior también, pero como veo que todavía hay por ahí muchos que se creen entendidos y nos siguen contando la historia, aquella leyenda que la habréis oído también, de los hombres dioses, pues bueno, quería volver a eso. Dicen que el historiador romano Plinio supo, se lo contaron, se lo contarían los soldados de las legiones romanas, que cuando vinieron por aquí a tratar de conquistar Omaña se encontraron con una resistencia tan fiera que le dijeron que los de por aquí que éramos unos hombres dioses. Y eso ha pasado a formar parte de la leyenda, y como ha formado parte de la leyenda, pues ha tratado de buscar una etimología popular, pero falsa. Y entonces se dice que eso de hombres dioses, que tiene que ver con Homus Manium, y que Omaña sería tierra de los hombres dioses, de los dioses infernales, añaden algunos. Cuando resulta que si hay por aquí alguna persona, y la hay, que sabe algo de latín, pues Homus Manium nunca se puede traducir así, porque el nominativo latín era homo, no homus. Algunos han retorcido eso y han dicho, pues sería Humus Manium, tierra de dioses, y se han quedado tan tranquilos. Y luego dicen, de los dioses infernales, pero vamos a ver, que en la mitología latina los manes eran dioses, sí, pero eran dioses familiares de los difuntos y nunca dioses infernales. De hecho, se les rezaba, como ahora podemos también invocar a un padre, una madre o alguien que se nos ha muerto para que de alguna manera nos ayude en una situación adversa, pero no eran infernales en el sentido que se utiliza. Así que descartado eso, que está bien para la leyenda y las guías que se hacen por ahí de Omaña, pues vale. Otros dicen que la palabra pudo surgir de una palabra latina que es humania, alusiva a que cuando los romanos llegaron a esta zona se encontraron con muchos núcleos de población muy dispersa. O sea, que había mucha gente dispersa. Bueno, podría ser, pero es difícil de explicar la etimología de la palabra Omaña actual a partir de ahí. He leído cosas así, a veces todavía más rocambolescas sobre la etimología. Algunos dicen, he leído no hace mucho, que Omaña procede del vasco y que tiene que ver con pastizales llenos de gamones. Bueno, en algunos pueblos, sobre todo de la Alta Omaña, sí que había gamones, pero que proceda del vasco es bastante improbable. Hoy estamos de acuerdo la mayoría en que puede tener una de estas dos procedencias, o aqua magna, agua grande, y de ahí por varios pasos intermedios ha llegado a la palabra actual Omaña, o de aqua mania, eso decía el padre Martino, donde la palabra aqua vendría de latín y mania de una palabra prerrománica, pero vinculada también con el agua.
Y hay además una cosa que, si nos fijamos un poquito, nos puede dar una pista. Aparte de llamar Omaña la comarca, Omaña el río, en Omaña, la Omaña Alta, tenemos un pueblo que se llama, bueno, Omaña Media, o Omañón, donde hay una fuente notable, que se sigue manteniendo hasta ahora. Un poquito más abajo tenemos la Omañuela, las dos en el cauce del río Omaña. Y ahora venimos aquí y nos encontramos con las Omañas. Y las Omañas nos da pie a pensar que la palabra Omaña significa río, agua. Porque las Omañas son dos ríos que se juntan. Que parece ser, no sé si es verdad, a lo mejor los de por aquí más abajo lo sabéis mejor que yo, que los ríos antes se juntaban más arriba de donde se juntan ahora. Mi padre siempre decía que en Santiago el Molinillo. Y hoy hablamos de términos secarejo. Pero bueno, es igual. En definitiva son dos ríos que se juntan, dos Omañas. Así que cuando hablo de Omaña, la voz del agua, pues quiere decir de alguna manera que la palabra Omaña, dentro de la palabra Omaña, está agua. Curiosamente, la palabra Luna, del río Luna, también tiene un origen que tiene que ver con el agua. Y Órbigo, parece que ahí sí son palabras del euskera o del prerromano, Orbicúa, que significa dos ríos. Así que los tres ríos, los dos que forman luego el Órbigo, en realidad están emparentados con el agua. Bastaría luego saber si el original Órbigo fue el Omaña o el Una. En documentos antiguos de Omaña, en muchos, se le llama Órbigo a todo el río hasta el origen. Aunque un geógrafo me ha dicho no hace mucho que hoy la teoría de los geógrafos es que se considere el nacimiento de un río cuando hay dos que se juntan, o uno que es afluente aparentemente de otro, que se considera el que tiene más kilómetros desde su nacimiento. Si fuera así sería el río Luna, porque es más largo que el Omaña solo tiene 52 o 53 kilómetros y el río Luna más de 70. Pero bueno, eso ya es lo de menos. Somos dos ríos bien hermanados, y nunca mejor dicho, porque el Órbigo será de los pocos ríos que no nace además de una fuente, sino que cambia de nombre simplemente cuando son en los ríos. Bueno, pues eso por ahí. Luego, siempre hemos andado que dónde están los límites de Omaña. Pues no se sabe. A mí de pequeña me decían siempre la Peñola del Otrera. Pero el río, podemos hablar de Cuenca, y la Cuenca arrastra todo lo que lleva el río. Y San Martín pues queda aquí pegadito a la montaña, lo que decía mi hermana un poco antes, porque cuando pasamos de las Omañas, ahí ya es difícil hablar de Omaña geográficamente, porque eso es ribera, está claro, por el paisaje. Pero San Martín siempre ha estado aquí más cerquita, más apegado ahí, pegado a la montaña, y además esas relaciones que hemos tenido siempre, sobre todo con Paladín, lo denotan. Yo estoy inscrita en el Ayuntamiento de las Omañas, y mi hermana es la primera que está inscrita en el Ayuntamiento de Valdesamayo, cosa curiosa. Y la primera vez que vine yo por aquí fue con mi madre, cuando iba a hacer ingreso de bachiller, tenía 10 años, a sacar una partida de nacimiento al Ayuntamiento de las Omañas. Y vinimos por ahí, por el sendero del Pico. Y mi madre me venía contando cosas, y ahí en una roca, por aquí lo sabréis algunos, Aureliano seguro, que hay una roca donde hay unas señales en el suelo, grabadas en la roca, y decían que era el burro de la Virgen, que por ahí había pasado la Virgen, y que son las patas del burro, sí, por ahí cerca del Pico. Y estaría muy bien lo que decía antes de que se recuperara ese sendero. Más allá de Valdelagua en Paladín ya casi no se puede pasar. Así que eso por un lado. Y por otro lado, pues hablando de Omaña y de agua, el primer capítulo del libro pues habla precisamente de un río, gira en torno al río. Os leo un poemilla que no tiene mayor valor literario, pero que es curioso, que tiene que ver con esto de que la etimología de agua, de Omaña, seguramente está vinculada al agua. Se titula Me llamo agua, lo utilizo un poco como introducción. Porque aguas abundantes me regalaron los cielos, no entiendo bien la manía de bajarme a los infiernos. Dejad en paz a los manes y a los hombres endiosados, que no hay origen más bello que del agua haber manado. De agua procede mi nombre, de agua que forma ríos, y tiñe verdes de vida los valles y el caserío.
de aguas muy cristalinas que bien reflejan el cielo y acogen verdes y azules abrazados en su seno. Por mi tierra corren ríos, por valles y por ballinas, que entonan bellas canciones con sus aguas saltarinas. Otros pueblos me recuerdan, pues en ellos soy nombrada, Omañón y la Omañuela, que también se llaman agua. Y por si quedaba duda, ya iniciada la ribera, las Omañas también hablan de unos ríos que se mezclan. Orgullosa yo me siento de mis aguas cristalinas. Ellas son mi fiel espejo y la razón de mi vida. Por eso Omaña me llamo, Aquamania fui parida, y de las aguas del río nací fresca y tan guapina. Omañeses, presumid de los ríos que me riegan y llevan vuestros sentires hasta el confín de la tierra. Habla de eso, de lo que os he explicado antes, pero dicho en verso, ¿no? Así que hablo del río, y del río es un capítulo bastante amplio. La primera parte hablo con el río, y luego hay otros apartados que hablan de los pontones, de las pasaderas, de las zancas, y cuento también, si alguien está interesado, lo conté en La Utrera hace un par de días, la historia del puente colgante, que aquí supongo que lo conoce todo el mundo, es uno de los lugares más visitados de Omaña. Bueno, os leo un poquito solo porque veáis el tono de este capítulo que se refiere al río. Hay un subapartado que se titula Eres espejo. Hablo con el río. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a tus riberas llenas de vegetación? Hemos contemplado en tu espejo la imagen de los alisos, los chopos, las paleras y los alqueros, los fresnos, los avellanos y tantos árboles más, y también las plantas que pueblan tus riberas. Los árboles se reflejan y te cubren con sus mantos, su cara en tu espejo dejan y se llevan tus encantos. Y algunas veces observamos la sombra oscura de alguna roca que te vigila, cual centinela pétrea, y pone misterio insondable en tus aguas. Pero tú eres más de brillos que de oscuridad. A diario vemos reflejarse en tu piel acuosa el tímido sol del amanecer, y también ese sol del ocaso que te regala bellísimos reflejos dorados. Sabes atraer los rayos del sol durante el día, y te dejas seducir por los reflejos de la luna, que luce espléndida sobre ti, especialmente en las noches de luna llena. No se estorban Lorenzo y Catalina para mirarse en tu espejo, pues reparten bien sus tiempos, quizá porque algún día muy lejano decidieron elegir el día y la noche respectivamente para acompañarte, o porque quieren jugar a la malla y a esconderse el uno de la otra, o porque simplemente se enfadaron y no quieren verse más. A ello alude esta coplilla popular omañesa recogida en Paladín. El sol y la luna riñeron, perdieron las amistades, el sol por andar de día y la luna por las tardes. Amaneces con aguas plateadas que se van convirtiendo en diamantinas a lo largo del día, y a la caída de la tarde las piedras de tu cauce lucen como lingotes de oro. Puedo contemplarte con los ojos de un pintor impresionista. Cada vez que te miro me regalas una sensación momentánea única, inesperada e irrepetible. Un cuadro que varía de trecho en trecho y de minuto en minuto. Mis ojos se han quedado muchas veces embelesados ante el movimiento de tus aguas cristalinas. Las perlas que saltan de tus corrientes y cascadas decoran mi mirada. El arrullo de tu sonido hace volar mi espíritu al jardín de los sueños. Y tú, en tu discurrir eterno, infinitas veces habrás dirigido la vista hacia el cielo, siguiendo la dirección que te marcan las guías de los árboles. Cielo y agua, tan lejos y tan cerca. Tu mirada seduce a las nubes que se funden contigo y se quedan con frecuencia prendidas de tus aguas cristalinas. En otras ocasiones habrás tendido la vista hacia las laderas de los montes que te rodean. Unos montes tupidos de urces o con exuberantes bosques de abedules o de robles en tu tramo alto, que parecen custodiar. No digo más porque no quiero ser pesada y es mejor leer algún fragmento de otro texto. Bueno, pues en esta primera parte del libro, que es eso, una manera de vivir, después de hablar del río, simplemente lo enumero, hablo de la crianza y la educación, de lo que tiene que ver con la escuela. Hay algunos capítulos simpáticos, como uno que se titula Cómo nos leían la cartilla y nos daban un torniscón, donde menciono pues, todas las expresiones que utilizaban, pues, a veces solo para amenazar y no dar, pero que son muy variadas.
Hay otro que se dedica a la gestualidad y la forma de actuar, que luego tiene un solo apartado que se llama Esparavanes y Aiciones. Del trabajo y la vida doméstica, ahí aparece un capítulo relacionado con todo lo que tiene que ver con las vacas, que se titula El mundo de las vacas, entre forcas, tapicas y garabitos, por la mañana dicen gavitos. Y este artículo lo publiqué ya hace unos años, también en el blog, y también ha tenido muchos miles de lecturas, y lo reprodujo la Sociedad Española de Veterinaria Nacional, en una revista que tiene. Hablo de los trabajos de los hombres omañeses, de los trabajos de la mujer. El de los hombres lo titulo De sol a sol, los trabajos de los hombres omañeses. Y el de las mujeres, De luna a luna, los trabajos de la mujer omañesa. Porque el hombre trabajaba mucho en el campo, a veces en otras actividades, pero cuando llegaba la hora de la cena, pues había acabado su jornada y ya se sentaba tranquilamente a hablar o lo que fuera en la velada. Y la mujer se había levantado antes por la mañana, porque tenía que encender la cocina y a veces guisar patatas para desayunar, cuando no había leche. Y luego, cuando llegaba a casa, era la que atendía generalmente a lo que se llamaba el ganado menudo, ordeñaba, hacía la cena y después de cenar seguía trabajando, hilando o haciendo otras tareas. Por eso lo titulo eso de que se levantaban con la luna y la luna las veía trabajando todavía, de luna a luna. Hablo de la vestimenta y la limpieza, de la alimentación, de la salud, de la diferencia que había para nosotros entre la lumbre, lo que era la lumbre familiar, con todo lo que significaba, y lo que era una quema, de un monte o de una casa. Eso me impresionaba a mí mucho de pequeña, cuando venían a pedir para casa quemada. Alguien se había quemado la casa, o los animales, o la hierba, y les daban mañitas de hierba, o cada uno lo que pudiera. Hablo de las iglesias y de romerías. Ahí hablo de todas las romerías, que son las grandes romerías de Omaña, las destinadas a... o que tienen que ver con las vírgenes, la de la casa, en el Valle Gordo, o Virgen de Peña Furada, la de San Dorado, ahora próxima, el día 15, la Seita, en el Valle Chico, y por supuesto de la romería de la Gandilla, a la que iba mucha gente de por aquí abajo y que la hemos conocido todos. Hablo de un poco de cómo pasamos aquel tiempo de invierno, sobre todo en torno a la Navidad, y ahí recuerdo lo que eran aquellas veladas, filanderos, filandones, hilanderos, se llamaban de distinta manera, según los lugares de Omaña, y en esas veladas se nos contaban historias de lo más variado, historias que tenían que ver muchísimas veces con leyendas, romances que nos cantaban, que no sabíamos que eran romances porque nos los cantaban con música, y nos contaban historias de lo más variado. Y aquí hablaba antes con Aureliano de que a mí, que me tocó ir a segar a Oz, a mis 13 años, a la Chana de Paladín, pues los otros segadores mayores nos mandaban, cuando era la hora de comer, a buscar agua. ¿Y a dónde íbamos a buscar agua? A la Fuente de la Mora, en Val de la Villa. Y claro, yo siempre me pregunté que por qué aquello de la Fuente de la Mora. Y me decían que bueno, que de esa fuente salía una mujer mora y que allí se peinaba los cabellos rubios con un peine de oro. Y a mí no me cuadraba ya, cuando ya empecé a ser un poco mayor, digo, una mora con cabello rubio, un poco raro, ¿no? Bueno, pues la mora con el cabello rubio. Después, en torno a la Peñona de la Utrera, pues mi padre nos contaba también las historias aquellas de que había dos cofres, uno que tenía veneno y otro que tenía oro, y el que encontraba el oro pues iba a ser feliz y rico, y el que encontraba el veneno se moría. Tenía una variante también, que había oro escondido en la piel de un buey pinto, y yo me preguntaba siempre, ¿por qué el buey tiene que ser pinto? Nunca tuve explicación. Un poco más arriba, por ahí por ya camino de Riello, pues hablaba también de un pendón de oro que habían enterrado los moros. Y en Paladín, en la parte de arriba del pueblo, justo detrás de nuestra casa, que está en la ladera, hay unos pedregueros enormes al lado de unas pozas excavadas. Nos contaban, el sitio se llama Los Cáscaros, que tiene que ver con piedra, etimológicamente. Nos contaban que esa piedra habían acumulado los moros porque iban a hacer un puente, el puente sería un acueducto, claro, desde la Chana de Paladín, enfrente del pueblo, hasta la Cetera, hasta el Madero. Se supone que pasando por encima de la Utrera. Y ese, ¿para qué quieren ese puente? Si allí tienen agua, aquí tenemos agua,
y que no pudieron hacerlo porque fue cuando los expulsaron de la península ibérica y no les dio tiempo. Una leyenda similar hay en la Lomba, que también iban a hacer un puente similar en un sitio, y decían los moros, y a mí aquello no me cuadraba nunca, los moros. Como los moros iban a dedicar a excavar y a eso. Y claro, luego ahora investigando un poco, pues es que los moros esos y moras no eran tales moros ni moras. Eso es una tradición legendaria, muy antigua, mitológica, que viene de Galicia, se extiende también por el Bierzo, por parte de Asturias, y eran los mouros y mouras, que no tenían nada que ver con los moros y las moras, que luego nosotros hemos transformado mouro en moro y mora. Y las moras eran unas mujeres de cabellera rubia, más bien pelirroja, en Galicia, que era una vida que tenían ligada a las fuentes, así como las sanas eran al río, estas moras a las fuentes. Por eso las presenta siempre a la fuente, peinándose el cabello, y rubias. Y los mouros, o moros, nada que ver con los árabes o musulmanes, eran también unos seres mitológicos, pero estos tenían una gran envergadura física, eran morenos, y probablemente esta leyenda es la que se ha confundido ahí con la historia de que encontraron los romanos a los hombres dioses. Que tuviera eso una leyenda de los mouros esos, y al final se confundió una cosa con otra. Estos trabajaban el oro, según la leyenda. Los mouros trabajaban el oro y hacían galerías subterráneas. Y en Utrera, que el otro día, como uno quiere hablar de todo y no puede, me olvidé de comentarlo, que en Utrera hay un paraje al lado de la carretera, según se sube hacia la Grandilla, a la izquierda, que se llama Peñas Prietas, y ahí se cuenta la leyenda de que hay un palacio de oro debajo de la tierra que habían construido estos mouros o moras. Algunos dicen, Ángel de la Utrera, lo digo porque aquí hay gente de la Utrera, me contó a mí que allí había restos todavía de una capilla que tenían, y uno dice, ¿cómo una capilla iban a tener los moros y capilla? O sea, ¿cómo se mezclaba todo absolutamente en las leyendas? Y al final había ahí una mezcla extraordinaria. Os digo que antes me lo he pasado por alto lo de Puente Colgante, porque como es un lugar muy visitado, a lo mejor os interesa, muy brevemente. En el año 1929 había un cura que tenía que atender los pueblos de la Utrera y Paladín. En la Grandilla, si había puente, sería un puente en malas condiciones, que seguramente se lo llevaría al río, porque el primero que hubo con los pilares, que todavía se mantienen ahora, los del puente viejo, me refiero, son de los años 40, la década de los 40. Entonces ese cura, como no podía pasar en el invierno, no habría manera de pasar el río, decidió construir un puente él mismo. Parece que tenía habilidades de carpintero. Y construyó el Puente Colgante. Puente Colgante, que con las reformas que hubo después, se ha mantenido hasta el año 2001. Ese puente colgante era propiedad del cura. Cuando el cura murió, lo dejó en testamento. El puente y un chopo que había por el lado de la Utrera, que era donde se agarraban los cables del puente. Por el lado de Paladín se agarraban con unas argollas de una roca y con la Utrera de un chopo. Y dejó en testamento el puente y el chopo. Y el testamentario, eso dice el documento, a mí uno de Paladín que ya ha muerto me dijo que era sobrino el que había heredado el puente. Eso no lo sé con exactitud. Decidió vender el puente, de las cosas que heredó estaba el puente, y lo puso en venta. Y lo compraron las juntas vecinales de la Utrera y Paladín. 125 pesetas pagaron en conjunto. Y a partir de ese momento, las dos juntas vecinales se dedicaban a cuidar el puente y arreglarlo por hacendera. La Utrera arreglaba medio puente y Paladín el otro medio. En el año 2001, una riada muy grande que hubo, que dejó esto incomunicado, de hecho, estaba cortado ahí en la Utrera, en la Peñona, porque salía al río, arrancó unos pilares que se habían hecho en los años 70 para hacer una escalera para subir, de cemento, los acabó por debajo, venció del lado de la Utrera, entonces bajó mucho el puente de nivel y el río se lo llevó, dejó solo los cables colgados. Y bueno, 2 años no hubo puente y después el que existe ahora pues ya se hizo con financiación pública. Y ahora, que costó 38.000 euros, está hecho con 48.000, con madera tropical y que es muy sólido, pues ya como sabemos, no tiene que ver con aquel puente que recordamos de aquellos años, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues esa es la primera parte, no me enrollo más, termina con lo de las cartas a mis padres y luego voy a decir unas palabritas más, pero que nos ponga